Mecanismos de endurecimiento y cobre. Bueno, básicamente cobre le puse este marco de color naranja porque cada vez que hable del caso especial del cobre va a tener puesto ese marco porque quiero introducir el tema a medida que voy explicando los mecanismos de endurecimiento. Bueno, en un cristal perfecto el nivel de energía es el más bajo. Cualquier defecto va a elevar su nivel de energía. Una dislocación se mueve mientras el esfuerzo externo alcance el esfuerzo crítico de corte. Pero si la dislocación encuentra una zona de mayor energía, se va a requerir más energía para deformar el material, es decir, el material va a ser más resistente. Entonces se puede manipular desde la cantidad de efectos del material para hacerlo más resistente, es decir, endurecerlo. Los mecanismos de endurecimiento, tenemos tres métodos de incrementar las dislocaciones para endurecer, y el segundo caso es de materiales de varias fases. Nosotros vamos a ver sobre todo estos tres primeros, porque bueno, son los que más vimos, entonces son los que voy a explicar. Primero tenemos el endurecimiento por tamaño de grano, que las imperfecciones de superficie, como los bordes de grano, alteran la red. Si una dislocación se mueve y encuentra un borde de grano, su desplazamiento quedará bloqueado. Y como dice acá, los bordes de grano actúan como una barrera infranqueable para el movimiento de dislocaciones. Por consiguiente, el material se va a endurecer, sea tanto por el aumento en la cantidad de granos como por la reducción en su tamaño. Acá lo podemos ver. El otro método que tenemos es el endurecimiento por solución sólida, que bueno, básicamente habla de que cualquier defecto puntual también altera la red. Es decir, cuando átomos de solutos se mezclan en estado sólido con átomos de otro material, de otro metal, se crean estados de tensión que alteran la red y dificultan el movimiento de las dislocaciones. Esto es porque se necesita un mayor esfuerzo para que continúe el deslizamiento. Un buen número de aleaciones base son un ejemplo de esto. Acá, que tienen base cobre, son un ejemplo de esto. Como por ejemplo, si se introduce intencionalmente un átomo, o sea, átomos sustitucionales de níquel en una red de cobre, la aleación cobre-níquel va a tener una resistencia más elevada que la del cobre puro. De manera similar pasa con las aleaciones de cobre y zinc, en el que zinc se comporta como un átomo sustitucional, endureciendo el material y disminuyendo su conductividad eléctrica. Y bueno, justamente el grado de endurecimiento se incrementa por aumentar la cantidad de material aliante. Acá tenemos como ejemplo el ejemplo de una aleación de cobre-níquel, en el que la aleación de cobre-níquel que tiene 20% níquel es más resistente que la de 10% níquel. Y el otro factor para aumentar el endurecimiento por solución sólida es mayor diferencia entre los radios. Acá, bueno, claramente tenemos un ejemplo, varios ejemplos en realidad, y como se puede ver en este gráfico, eh, las, las aleaciones o sea, los átomos de berilio y estaño tienen, a diferencia de los de níquel y zinc, tienen tamaños muy diferentes a los del cobre. Como ver ahí, esto va a significar que se va a alterar más la red y se va a incrementar el endurecimiento por solución sólida. Después tenemos, bueno, el último que vamos a explicar es el endurecimiento por deformación, en el que las dislocaciones van a romper con la perfección de la red, empiezan a existir zonas de tensión y compresión, por lo tanto se va a necesitar más energía para mantener en movimiento esa dislocación. El material va a ser más resistente. El endurecimiento por deformación, además de incrementar la resistencia y la dureza, aumenta los esfuerzos residuales, produce un comportamiento anisotrópico, reduce la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión. El, el
Bueno, acá tenemos el endurecimiento por deformación recorrido, el efecto del trabajo frío sobre las propiedades mecánicas del cobre, porque también se dice endurecimiento eh, por trabajo frío, y acá tenemos el cobre en el gráfico. El trefilado, eh, el estampado, el laminado y la extrusión son algunos ejemplos de métodos de fabricación para el molde de materiales metálicos. En el trefilado se tira de una barra metálica a través de un dado para producir un alambre o una fibra de una barra metálica. Si se toma un alambre de cobre, que es bueno, justamente el ejemplo que estamos siempre dando, que es el cobre, y se dobla, el alambre doblado es más resistente como resultado del endurecimiento por deformación. Acá tenemos endurecimiento por deformación, propiedades mecánicas del alambre del cobre. Y acá, bueno, también tenemos otro gráfico. No tengo mucho tiempo para explicarlo. Y no voy a explicar el endurecimiento por envejecimiento, porque bueno, no lo vimos mucho, pero sí voy a decir que varias aleaciones con base de cobre presentan una respuesta al endurecimiento por envejecimiento, incluyendo, por ejemplo, el cromo cobre, el berilio cobre, y bueno, justamente el cobre berilio eh, se usa mucho por su alta resistencia y cualidades de no producir chispas. Acá, bueno, tenemos el grafiquito.